Hola, muy buenas a todos. En este tutorial os voy a explicar cómo crear luces para poder renderizar nuestra escena con un mayor realismo y para crear sombras y demás, ¿vale? Lo primero que he creado, como podéis observar, he creado una línea. Vamos a crearla porque es bastante fácil, ¿vale? Como podéis observar, tengo ahí una tetera. Vamos a realizar un plano para que se proyecten ahí las sombras. Como podéis observar, voy a crear una línea. Con Shift sostenido creamos la línea recta, ¿vale? Una vez que ya tenemos la línea, o sea, digamos, es eso, vamos hacia arriba y creamos, digamos, el plano. Le damos al botón derecho para cancelar nuestra línea y ahora le damos a modificar. Seleccionamos los vértices, seleccionamos este vértice y le damos y hacemos una pequeña curva. Una vez que tenemos esto, vamos a extruir nuestro plano. Bien, ¿no? Vamos a hacerlo más pequeño, vamos a 10 metros y lo vamos a desplazar hasta donde lo teníamos anteriormente. Vamos a bajar nuestro pivote al ras del suelo. Para ello nos vamos aquí a esta pestaña, vamos a afectar pivote. Como ya expliqué en ejercicios anteriores, con la letra S activamos el snap y nos vamos a llevar nuestro gizmo al ras de nuestro plano. Una vez que lo tenemos, le damos al botón derecho sobre el sniper y lo llevamos a nuestro 00. Y como podéis observar, ya tenemos nuestro plano. Podemos desplazar, desactivamos el snap, vamos a hacer más grande para que no nos salga este incómodo. Vamos a hacer más grande y lo vamos a desplazar. Como podéis observar, ya tenemos perfectamente definida nuestra escena, como ya había comentado. De todas maneras, como habéis podido observar, es una escena muy sencilla. Es una línea, después la extruimos para crear el plano y una cámara. Tenemos una cámara apuntando a la tetera, ¿no? Bien, lo primero que tenemos que hacer, y para explicaros cómo va las luces, como podéis observar, no tengo ninguna luz activada o puesta en nuestra escena. Entonces, a la hora de hacer el render, podemos darle a esta pestaña, a este icono de aquí, o con Shift Q, vamos a realizar nuestro render. ¿Qué está sucediendo? Como podéis observar, aunque nosotros en el viewport, ¿vale? En el viewport se ha creado una sombra, como que tenemos digamos, una luz. ¿Eso por qué sucede? Eso sucede porque cuando nosotros venimos a cómo se va a ver nuestra escena, ¿vale? Dentro de nuestras luces y sombras está, está puesto como luces por defecto, ¿vale? 3D Max por defecto se ilumina con dos luces. Ahora vamos a aplicar nuestra iluminación con luces y cuando nosotros apliquemos una luz automáticamente se nos creará la sombra que nos genera nuestra luz, ¿vale? Como habéis podido observar, nuestro render ha salido negro. ¿Por qué es esto? En nuestro environment lo podemos encontrar dentro de rendering, environment, como podéis observar también con la tecla 8 lo podemos sacar, lo vamos a limpiar porque era de un tutorial anterior. Como podéis observar, nuestro color va a salir, digamos, el color que tenemos esto por defecto, ¿vale? Entonces, si yo bajo nuestro color, cuando yo realice nuestro render,
Como podéis observar, sin necesidad de colocar una luz, estamos pudiendo observar, digamos, nuestra geometría, ¿vale? Nuestra geometría, pero sin ningún tipo de sombra ni nada. Simplemente, pues vemos, digamos, nuestro plano con la tetera, ¿vale? Esto por defecto lo vamos a dejar en negro porque no queremos que nuestra escena se ponga del mismo color imaginemos que yo pongo un color predeterminado. Yo no quiero que nuestra escena se tinte de este color. Por lo tanto, vamos a aplicar un color completamente negro e iluminar nuestra escena con las luces que vamos a generar ahora mismo. Bien, primero de todo, he de decir que en esta pestaña de aquí tenemos las luces de VRay y también tenemos en la pestaña de crear en Light, luces, tenemos las estándar, las VRay y las Photometric. Nos vamos a centrar, ahora mismo nos vamos a centrar en alguna de estos tipos de luces y también, sobre todo, en las luces de VRay, ya que como tenemos una physical camera que es de VRay, vamos a renderizar con esta cámara, vamos a aplicar luces también de VRay. Lo primero de todo decir que tengo aplicada a la escena un material, este material es un override material, vamos a cambiar el nombre, es un override y lo tengo aplicado. Vamos a abrir las opciones del render para que podáis ver cómo lo tengo activado. Tengo el override material con el material este que hemos creado con un color de 215, lo hemos aplicado a, digamos, a nuestro override. Por lo tanto, todos los colores o toda nuestra escena va a ser del mismo material que hemos creado. Para empezar nos vamos a centrar en las luces estándar. Nos vamos a salir de nuestra vista de la cámara y nos vamos a ir a una vista tope. Vamos a desactivar la rejilla que nos está molestando y vamos a empezar a crear, digamos, luces, ¿vale? La Target Spot, a diferencia de la Free Spot, creamos las luces simplemente con un clic. Al crear ese clic, no aparece aquí, pero hemos creado nuestra luz, ¿vale? Y como podéis observar, es simplemente una luz, ¿vale? Si nosotros la colocamos en esta posición y aquí hemos puesto que sea realista y hemos activado que sea iluminada con las luces de nuestra escena, como podéis observar nos ha quedado una luz y la sombra de esta luz. Vamos a hacer un render de prueba para ver lo que nos está saliendo. Nos está saliendo, digamos, nos está saliendo nuestra imagen en negro. Vamos a ver por qué puede suceder esto. Puede ser porque nuestra luz no sea lo bastante intensa. Vamos a modificar, digamos, ese valor. Vamos a venir a nuestra luz y vamos a venir a los modificadores. Como podéis observar, hemos creado una luz spot, ¿vale? Cuando le añadimos el target, nuestra luz ya no es una spot, es una target spot. Por eso os decía que podemos crear una luz como queramos y después la vamos a ir modificando con estos valores, con esta pestaña. Aquí nos está indicando qué tipo de sombra queremos que proyecte esta luz. Nosotros vamos a seleccionar siempre VRay Shadow porque vamos a renderizar con una cámara de VRay. Una vez que tenemos esto definido, vamos a ir a la intensidad de la luz. Posiblemente nos aparezca negra ya que nuestra intensidad es muy bajita. Tenemos 1, vamos a darle 10 para ver si se está mejorando nuestra escena.
¿Ves? Como podemos observar, le hemos aplicado una intensidad de 10 y vamos a ver qué aparece en nuestra escena. ¿Ves? Como podéis observar, no hace falta que sigamos. Con un multiplicador de 10, nuestra iluminación es muy intensa y nos está quemando la imagen, digamos. Vamos a bajar a este valor, vamos a poner un valor de 5 para que sea la mitad de la luz. Y como podéis observar, nuestra escena ya podemos distinguir, digamos, nuestra tetera. Un poco podemos distinguir también la sombra. Vamos a incluso reducir y como podéis observar nuestro plano se ve afectado por la luz, pero tenemos una luz muy, digamos, muy directa, ¿no? Esto lo podemos controlar también con, digamos, con el cono. Tenemos una luz de 5, lo vamos a bajar a 3, posiblemente sea una buena luz. Y ahora lo que podemos hacer es, con los parámetros del spotlight, vamos a abrir nuestro campo. El interior no, porque nosotros queremos una luz directa, pero queremos que la luz sea difusa por nuestro, digamos, por nuestro campo, ¿no? Entonces vamos a ampliar. Como podéis observar, eh, esta pestañita de aquí sería el círculo interior y esta de aquí sería el exterior. Si yo abro el exterior, como podéis observar, estoy iluminando nuestra escena, pero la luz va a ser más difusa. No va a ser una luz tan directa, no va a ser una luz tan directa, pero tampoco se va a crear esa sombra que teníamos antes. Sigue siendo muy fuerte, digamos, esa intensidad de 3. Si bajamos a 2, posiblemente con 2 se pueda observar mucho mejor nuestra figura, como podéis observar. Y sería todo que explicar sobre el free spot. Simplemente el free spot y el target spot simplemente es lo que os he comentado anteriormente, ¿vale? Una vez que aplico un target, la luz es un target spot. Y yo podría, vamos a poner aquí la vista de perfil, yo perfectamente podría inclinar vamos a bajar nuestro radio, ¿vale? Vamos a poner esto aquí, vamos a bajar nuestro radio hasta aquí, por ejemplo, y vamos a bajar esta luz para que veáis. Aquí lo tenemos realista, vamos a mover un poco para ver qué sucede en esta escena. Vamos a bajarle la intensidad a ver si ahora con 1 nos sale bien. Como podéis observar, tenemos una imagen perfectamente definida en nuestra sombra y por la parte de aquí de la tetera se está viendo muy iluminada. Se nos está creando la esfera o la luz que nos está saliendo de nuestro cono que hemos creado, ¿vale? Uno de los valores que podemos crear, vamos a bajar un poquito este multiplicador, vamos a reducir la intensidad a la mitad para ver. Esta, digamos, sería una buena intensidad para poder ver nuestra imagen o para hacer renders de prueba y demás. Una vez terminado de ver nuestra luz target spot, la vamos a eliminar. Esta target, y vamos a crear una target direct. Como podéis observar, es exactamente lo mismo. La target direct es un foco de luz y un target.
Vamos a crear esto, vamos a crear esto, vamos a mover para ver nuestra sombra y vamos a lanzar un render. Como podéis observar, al crear esta luz no he tenido que modificar yo cuánta exposición de luz va a emitir digamos, esta luz, ¿vale? Si yo vengo a la pestaña modificar, automáticamente se nos ha creado la luz con el multiplicador con la intensidad que he creado anteriormente. Y por supuesto también se nos ha creado las sombras que nosotros queríamos. El campo es mucho más directo. Nosotros perfectamente, como hemos visto con la anterior, podemos cambiar nuestro foco, podemos hacer que sea mucho más directo. Por ejemplo, podemos hacer que sea mucho más directo hacia nuestra tetera. Podemos jugar un poco con los valores, ¿no? que nos ofrecen estas luces. Como podéis observar, nuestro arco de luz o nuestro haz de luz es redondo. Nosotros podríamos cambiarlo a que fuese cuadrado para poder crear distintas iluminaciones. Una vez que ya hemos visto la Target Direct, vamos a eliminarlo, ¿vale? Vamos a crear una luz Omni, se le llama. Vamos a crearla en la vista a tope. Para subirla. Como podéis observar, nuestra luz está iluminando como si fuese una esfera, ¿no? Vamos a realizar un render. Bueno, antes de todo vamos a configurar para que siempre salga el render. Por si estoy en otra ventana, no se me renderice otra ventana. Vamos a seleccionar esto, vamos a ir aquí. Como podéis observar, dándole al candadito se nos guarda el renderizado de la ventana que nosotros queremos. Entonces, si nosotros hacemos un render de esa luz que hemos creado, es una luz general que nos va a iluminar toda nuestra escena. Y como podéis observar, tenemos una sombra definida por este omnino. Ahora vamos a crear otro tipo de luz, por ejemplo, pues de aquí ya yo creo que ya está todo explicado. Y ahora mismo nos vamos a centrar en las luces de Uberray. ¿Vale? Vamos a crear primero vamos a crear un plano de luz. Le damos a clic y es como realizar un rectángulo. Vamos a quitar la rejilla. Yo pincho y donde quiero la luz suelto. Automáticamente subo nuestra luz y como podéis observar se nos está generando ya una iluminación con la sombra. Como está perfectamente en perpendicular a la tetera, nos va a crear una sombra justo debajo de esta. Estas luces de Uberray, como podéis observar, al realizar una iluminación con luces Uberray, nos sale nuestra escena mucho más natural y mucho mejor iluminada. Como podéis observar, nuestra sombra está muy difusa. Una vez que tenemos seleccionada nuestro plano Uberray Light, nos vamos a las opciones y como podéis observar, podemos activar el target para saber justo dónde estamos iluminando. Podemos girar esto por aquí, podemos girarlo. Vamos a mover esto por aquí para ver nuestra luz, para nuestras sombras. Vamos a generar otro render con Shift Q, ya lo he explicado anteriormente. Bien, para explicaros un poco las opciones, aquí podemos crear todo tipo de luces, que son estas. Por lo tanto, yo voy a crear una luz y después la voy a poder modificar o la voy a poder cambiar por cualquier tipo de luz que nos aparezca de Uberray. Podemos cambiar el multiplicador, podemos cambiar el color. Esto es un blanco puro. Podemos poner
digamos, un verdoso, vamos a realizar un render y nuestra imagen pues se ha teñido de verde, por ejemplo. Esto está muy bien para poder realizar luces de neón, por ejemplo, para, digamos, pues sí, podemos hacer letreros con luces de neón. Aquí podemos cambiar las unidades, como queremos ver el multiplicador, por luminosidad, por incandescencia. Podemos cambiar el tamaño de este plano, por ejemplo. Como podéis observar, yo puedo ampliar y reducir el tamaño, como podéis ver en la imagen. En esta parte de aquí podemos hacerla visible o hacerla invisible. Voy a hacer, a ver, vamos a realizar render por aquí. Vamos a hacer un render rápido, a ver cómo está configurado. Perdón. Nosotros tenemos que no sea invisible, entonces vamos a quitar la opción de que esté bloqueado nuestra ventana. No lo vamos a esconder. Vamos a hacer un render de esto para que veáis lo que está sucediendo. Ahora perfectamente, como podéis observar, este es el plano que nos está generando la luz, pero como no lo tengo invisible, cuando yo haga un render me va a aparecer como un elemento sólido y no se va a poder ver a través de él. Por lo tanto, os aconsejo que siempre lo pongáis invisible. Y esto de Double Shade significa que cuando yo hago un render, esta luz va a iluminar tanto por la cara que está apuntando el target y también por la cara opuesta. Esto lo vamos a deshabilitar ya que no nos interesa. Cuando yo hago un Skylight Portal, significa que a partir de esta luz, si yo le enfoco con por ejemplo, un V-Ray Sun, esta luz me va a generar el V-Ray Sun sobre la tetera. Esto lo vamos a deshabilitar cuando veamos en tutoriales más adelante la creación de una estancia normal y corriente para iluminarla. Veremos este tipo de opciones, ¿no? Vamos a habilitar, vamos a salir de nuestra escena, vamos a poner nuestra cámara de nuevo, vamos a bloquearla. Y ahora os voy a explicar las subdivisiones. ¿Para qué funcionan las subdivisiones de la sombra? Bien, por defecto bien definidas por 8 subdivisiones, ¿vale? Cuando yo realizo un render de nuestra escena, nos va a salir nuestra sombra muy mal definida. Como podéis observar, nuestra sombra está como muy granulada, ¿no? Está muy granulada y no tenemos una sombra bien definida. Esto tiene que ver con nuestras subdivisiones. Cuanto más subdivisiones le ponga yo a esta sombra, cuando yo haga, vamos a hacer una región sobre la zona de la sombra. Nos vamos a acercar a ella. Vamos a hacer un render. Como podéis observar, le he dado 30 subdivisiones y nuestra imagen está mucho más definida. Está mucho más definida nuestra sombra. Por lo tanto, siempre que introduzcamos luces, también es un punto tener en cuenta poder subdividir esta luz y que no nos creen sombras muy difusas. Dentro del V-Ray Plane es todo lo que os tenía que explicar. Eliminado nuestro V-Ray Plane. Voy a colocar un V-Ray Dome. Como podéis observar, esta luz se aplica simplemente con un solo clic. Nos vamos a centrar y vamos a ver qué está pasando.
Vamos a renderizar la imagen. Vamos a quitar la región. Pero bueno, no hace falta que siga, ¿no? Como podéis ver, nos va a salir una imagen muy iluminada y con mucha exposición de luz que nos está quemando nuestra imagen. Como podéis observar, al aplicar yo el DOM, se nos ha creado como una esfera. Esto es como el target spot a la hora de realizar, digamos, nuestro cono de... Tenemos un multiplicador de 10, unas subdivisiones de 30. Como podéis observar, nuestro multiplicador y nuestras subdivisiones se mantienen. Y ahora podemos ir a nuestro DOM Light para poder cambiar esos valores y ese radio. Vamos a bajarlo hasta que nos cree eso. Vamos a bajarle la intensidad. A ver qué está sucediendo ahora. Esta luz va a ser una luz que no va a crear sombras porque es como una luz que está iluminando una escena entera. Es una luz simplemente que está iluminando una escena que no tiene dirección y por lo tanto, como no puedes enfocar esta luz hacia ningún sitio, no puede crear una sombra definida. Esto se utiliza para crear iluminaciones con texturas y con HDRIs. Os voy a explicar lo que es un HDRI. Nosotros en la parte de textura, este DOM Light yo lo utilizo para aplicar una textura para que nuestra escena se vea envuelta digamos, de una imagen. Al darle yo un material de reflejo, por ejemplo a esta tetera, se nos va a ver definido la imagen que nosotros vayamos a aplicar a la textura. Vamos a darle una textura, vamos a aplicar un bitmap. Vamos a venir donde tengo yo los HDRIs y le vamos a aplicar este HDRI, por ejemplo. Lo vamos a abrir. Vamos a ver, vamos a aplicarlo aquí, lo vamos a copiar como instancia y lo vamos a hacer esférico. Lo vamos a hacer environment esférico. Sí, estoy haciendo esto simplemente para que podáis observar. Automáticamente, aunque no lo notéis, nuestra escena se está viendo afectada por nuestra imagen, ¿vale? Voy a quitar el override material y voy a aplicarle un material a esta tetera para que veáis cómo refleja nuestra imagen que hemos creado en nuestro HDRI. Vamos a crear un material rojizo que sea totalmente reflectante. Vamos a cambiar esto y vamos a cambiar esto de aquí por aquí. Vamos a darle un brillo que no sea 100%, esté perfectamente definido, y se lo vamos a aplicar a nuestra tetera. Y vamos a aplicar nuestro color a nuestra línea. Ahora mismo voy a quitar el override para que veáis cómo afecta el HDRI. Vamos a realizar un render. Vamos a cancelarlo, vamos a hacer una región para que veáis perfectamente a lo que yo me refiero. Como podéis observar, nosotros tenemos ahora una imagen perfectamente definida. Vamos a darle más potencia a la luz.
ya que ahora, como tenemos puesto una imagen, podemos incluso añadirle más intensidad a esta luz. Vamos a quitar nuestra región, vamos a darle 2 de iluminación y vamos a realizar el render para que veáis a lo que me estoy refiriendo y que podáis ver perfectamente cómo se está reflejando nuestra imagen. Ya os dije en los primeros tutoriales que el 3D Max, como todos los programas de renderizado, dependen mucho de la máquina que tengamos, del procesador, de la tarjeta de vídeo, de la memoria gráfica. Por lo tanto, os invito a que me comentéis la potencia de vuestros ordenadores que tenéis, cuánto procesador tenéis, cuánta RAM, la tarjeta gráfica que tenéis. Se está aplicando se está aplicando esa reflexión que yo quería. Aquí podéis ver la curva. Esto, digamos, sería nuestro fondo azul. Y esto ya empieza a ser digamos, la imagen que hemos colocado. Por lo tanto, yo utilizo este método, el DOM, para introducir HD de raíz y para poder darle mayor realismo a elementos que tengan reflexiones. Vamos a suprimir, digamos, nuestro DOM. Y ahora vamos a venir aquí para vamos a realizar unas esferas. Vamos a venir por aquí, vamos a crear uno que me gusta mucho, el torus. Vamos a hacerlo así, vamos a subirlo y os voy a explicar la herramienta de VRay Mesh. Si yo selecciono esta esfera, por ejemplo, y le doy a VRay Mesh, como podéis observar, cuando yo clico en otro sitio que no sea en lo que yo he clicado en la esfera, nos aparece una rejilla amarilla. ¿Qué significa esto? Esto significa que nuestra forma, nuestra esfera, se ha convertido en una luz. Esto es muy utilizado para poder realizar geometrías complejas para que sean iluminadas o para que emitan luz. Como podéis observar, se nos ha creado la Override Light 1, Override Light 1. Vamos a hacer un render de prueba. Vamos a hacer el view para que se vea todo entero. Vamos a realizar otro render. Como podéis observar, se está generando la luz, pero nuestra esfera no está. ¿Y eso por qué? Eso es porque la tenemos como invisible. Vamos a seleccionar nuestra luz y en nuestras opciones vamos a darle que no sea invisible y automáticamente cuando le damos a render nos aparece nuestra esfera generando esa luz. Esto le podemos dar un tono cálido, por ejemplo. Podemos incluso que haya mayor exposición de luz para que podamos ver mejor nuestra imagen y cómo ilumina, cómo tiene esa calidad. Igual que podemos darle un VRay Mesh a una esfera, se la podemos dar a cualquier tipo de geometría. Nosotros le aplicamos esta luz y como podéis observar se me ha creado otra luz, VRay Light 2. Vamos a darle una luz blanca, o mira, le vamos a dar una luz verde y vamos a ver qué mezcla obtenemos de estas dos luces. Como todas las luces VRay, como todas las luces VRay,
podemos encontrar también nuestras subdivisiones de las sombras. Nosotros nos venimos a Sampling y aquí en las subdivisiones tenemos un valor de 30. Otra luz que podemos encontrar, vamos a eliminar esta luz. Otra luz que podemos encontrar son las IES, que es una V-Ray IES. Bien, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que descargar estas luces. En la descripción del vídeo os dejaré un enlace con un fichero de luces que tengo yo. Así que para crear una V-Ray IES simplemente pinchamos y hay que arrastrar porque estas luces también tienen target. Ok. Ahora por ejemplo vamos a ir a nuestra luz y vamos a subirlo. Vamos a venir por aquí y la vamos a desplazar. Vamos a desplazarla y vamos a crear una luz. Como podéis observar, he definido una luz, pero se va a ver nuestra imagen muy distorsionada y porque no hemos aplicado una luz. No hemos aplicado un fichero a esta luz. Por lo tanto, nosotros, como podéis observar, tenemos una pestaña en la que pone el archivo del IES. Le vamos a dar y como podéis observar yo tengo 4 carpetas, las cuales tengo varias luces y le voy a aplicar una sin más, sin saber qué iluminación tiene. Vamos a hacer un render, vamos a ver qué obtenemos. Como tiene reflexión nos está reflejando, nos está reflejando en nuestro plano gris y este puntito de aquí sería nuestra luz. Podemos venir y cambiar también la potencia de la luz. Por lo tanto, como podéis observar, esto ya depende de cada luz que nosotros queramos insertar. Os lo dejaré en la descripción del vídeo para que os lo podáis descargar y aparte os dejaré un programa para que veáis el haz de luz que emite, digamos, este archivo. Ahora vamos a crear el V-Ray Sun. Nos vamos a ir a la vista tope y vamos a crear una luz por aquí. Vamos a crearla al revés. Vamos a venir por aquí y vamos. Y ahora nos está diciendo que nos quiere añadir al environment el color de VR Sky. Le vamos a dar que sí. Y como ahora vamos a subir el sol, digamos, y apretando la tecla F8 vamos a poder observar que en el environment nos ha aplicado, digamos, un color del cielo, digamos, que respecto a, digamos, a la altura en la que esté el sol, se nos va a crear un tono de cielo u otro. Vamos a hacer un render para que veáis lo que va a salir. Sale completamente blanco ya que nuestro V-Ray Sun, ¿vale? Por defecto nos viene con una intensidad de 1 que para la cámara de V-Ray es muy alta. Vamos a cambiar de nuevo, vamos a poner el V-Ray para que los renders salgan más rápido, sea más eficiente nuestro curso y no tardemos tanto. Por lo tanto, lo que vamos a realizar al ser tan intenso nuestro sol, vamos a reducir la intensidad como habéis visto, como hemos visto en todas las luces. También tenemos una intensidad de multiplicador, la vamos a reducir 10 veces. Vamos a hacer el render. Como podéis observar, tenemos ya una imagen definida con las sombras del sol. Este es el efecto que yo buscaba.
tenemos una imagen definida por ese tono azulado que nos proporciona el sol con el environment. Y si, como podéis observar, es un tono de azul. Y como podéis observar, en cuanto yo bajo el sol y lo acerco a la línea del horizonte, nos va a crear un tono de atardecer, digamos. Como podéis observar, se nos está creando incluso la sombra, un tono de atardecer. Si lo bajamos más abajo de nuestra línea del horizonte, nos va a crear una sombra como de anochecer. No va a ser no va a ser una imagen totalmente oscura, pero se va a ver modificado respecto a la altura del sol. Entonces es una muy buena técnica cuando vayamos a hacer exteriores, utilizar el UV Ray Sun. Vamos a eliminar nuestro sol. Vamos a ir con la tecla Hecho al Environment y lo vamos a limpiar, Clear. Y ahora vamos a aplicar el UV Ray Ambient Light. Como podéis observar, esto se aplica o se pone con un solo clic. Vamos a hacer un render. Y como podéis observar, se aplica también a esta luz, se aplica también a toda la escena. Se ve perfectamente definido nuestra escena con esta luz. Pongamos donde pongamos nuestra luz, no nos va a crear ningún tipo de sombra, ya que este tipo de luz no obtiene un target y no podemos aplicarle sobre algo en concreto. Va a ser, como bien indica su nombre, una luz ambiental. Espero que os haya gustado el tutorial, que hayáis entendido bien el tipo de luces que podemos encontrar. Espero que os haya gustado y hasta luego.